Un pobre carpintero construyó un refugio para una dama perdida. 2 días después, ella regresó a buscarlo. La lluvia caía como si el cielo mismo estuviera tratando de lavar las calles de Guadalajara aquella tarde de octubre. Eran las 6:30, cuando Martín Solís comenzó a guardar sus herramientas en la pequeña carpa improvisada que servía como su taller temporal en la Plaza de los Mariachis. A sus 36 años, las manos callosas y marcadas por 15 años, trabajando la madera, contaban la historia de un maestro carpintero que había visto tiempos mejores. La marcenería El Cedro Noble, donde había trabajado durante 8 años, había cerrado 6 meses atrás, cuando el dueño no pudo seguir compitiendo con las grandes cadenas que vendían muebles de aglomerado a precios de remate. Desde entonces, Martín se había convertido en carpintero ambulante, reparando lo que podía en las plazas públicas, haciendo trabajos pequeños por encargo y durmiendo en un cuarto compartido en una vecindad de la colonia Analco que rentaba por semana con otros 3 trabajadores. Su caja de herramientas Stanley, heredada de su abuelo y mantenida con el cuidado que se le da a un tesoro familiar, contenía todo su patrimonio profesional. El formón alemán que nunca perdía el filo, la escuadra metálica que había verificado miles de cortes perfectos, el nivel de alcohol que su padre le había regalado cuando cumplió 18 años, y su cepillo favorito con hoja japonesa que podía sacar virutas tan finas que parecían papel de seda. Esa tarde tenía exactamente 240 pesos en el bolsillo, producto de haber reparado una silla antigua para una señora que le había pagado con billetes arrugados que guardaba en una lata de galletas. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Martín terminó de cubrir sus herramientas con un plástico cuando notó que la lluvia se había convertido en tormenta. El agua caía con tal fuerza que la visibilidad era casi nula y los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos. La mayoría de la gente había corrido a refugiarse, dejando la plaza casi desierta. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de unos 55 años, elegantemente vestida con un traje sastre azul marino que ahora estaba completamente empapado, cargando un maletín de piel y un celular que claramente había dejado de funcionar por el agua. Estaba desorientada, girando en círculos bajo la lluvia torrencial, con el maquillaje corrido y una expresión de pánico creciente en el rostro. Era obvio que no era de la zona, probablemente se había perdido y el aguacero la había tomado completamente desprevenida. Martín la observó durante unos segundos, reconociendo inmediatamente los signos de alguien en verdaderos problemas. La mujer, que después se presentaría como Patricia Méndez, intentaba proteger su maletín mientras buscaba desesperadamente algún lugar donde resguardarse. Pero todos los comercios cercanos ya habían cerrado sus cortinas metálicas y no había taxi ni transporte público a la vista. El agua le llegaba ya a los tobillos en algunos puntos de la plaza mal drenada y temblaba visiblemente, no solo por el frío, sino por lo que parecía ser miedo genuino. Sin pensarlo 2 veces, Martín dejó de guardar sus cosas y corrió hacia ella bajo la lluvia. «Señora, señora, véngase para acá», gritó sobre el ruido de la tormenta. Patricia lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. No todos los días un desconocido se acerca a una en medio de una tormenta, especialmente en una zona que claramente no conocía. Pero había algo en la manera directa y preocupada con que Martín se dirigió a ella que le transmitió confianza. «Está empapada. Necesita refugiarse antes de que esto empeore», gritó Martín, señalando hacia su improvisada carpa. Patricia dudó solo un segundo antes de seguirlo. Cuando llegaron al pequeño refugio que Martín había construido con lonas impermeables y estructura de madera,
Al menos estaban parcialmente protegidos de la lluvia directa. El espacio era minúsculo, apenas 3 metros cuadrados, pero estaba seco y tenía una pequeña banca que Martín había fabricado con restos de madera de pino. «Siéntese aquí, señora». «No es el Ritz, pero al menos está seco», dijo Martín mientras sacaba una toalla vieja pero limpia de su mochila. Patricia aceptó la toalla con manos temblorosas y comenzó a secarse la cara. «Gracias, de verdad. Me perdí completamente y mi celular se mojó y dejó de funcionar. No sé ni dónde estoy». Martín examinó el celular rápidamente. Era un iPhone último modelo, claramente caro, pero el agua había hecho su trabajo. «Este va a necesitar arroz y tiempo para secarse, señora. ¿Tiene a alguien que pueda venir por usted?» Patricia negó con la cabeza al borde de las lágrimas. «Vine de Ciudad de México para una junta de negocios. Se suponía que mi chofer me recogería en el hotel a las 6, pero salí temprano a caminar porque quería conocer la ciudad, y cuando empezó la lluvia traté de regresar, pero me perdí completamente. No conozco a nadie aquí». Martín pensó rápidamente. La tormenta no mostraba señales de ceder, ya estaba oscureciendo, y dejar a esta señora sola en la calle no era opción. «Mire, señora, esto va a sonar raro, pero necesito construirle un refugio mejor. Este techito aguanta para mí y mis herramientas, pero para 2 personas y una tormenta así no va a ser suficiente. Hay una zona techada del mercado ahí enfrente que está cerrada pero tiene alero amplio. Puedo construir un refugio temporal ahí que nos mantenga secos y seguros hasta que pase lo peor». Patricia lo miró sorprendida. «¿Puede hacer eso? ¿Ahora, en esta tormenta?» Martín sonrió por primera vez. «Señora, llevo 15 años construyendo cosas de madera. Un refugio temporal es lo más básico que hay. Solo necesito 30 minutos y algunos materiales que tengo por aquí». La zona que Martín había identificado era la entrada lateral del Mercado Libertad, que tenía un amplio alero de concreto que sobresalía casi 2 metros. Aunque el mercado estaba cerrado, el espacio bajo el alero era público y ofrecía protección contra la lluvia directa. Martín había notado que alguien había dejado abandonados varios palets de madera y algunas láminas de plástico grueso cerca de los contenedores de basura. Con la habilidad de quien ha trabajado con recursos limitados toda su vida, Martín comenzó a diseñar mentalmente la estructura. «Voy a hacer algo rápido pero seguro», le explicó a Patricia mientras comenzaba a trabajar. Primero, desarmó 2 pallets con un martillo de orejas, recuperando las tablas más sólidas y desechando las que estaban podridas o débiles. Cada tabla la inspeccionó golpeándola ligeramente y verificando que no tuviera grietas peligrosas. «La clave de cualquier construcción, señora, aunque sea temporal, es usar solo materiales que uno conoce y confía. Una tabla débil en el lugar equivocado puede derrumbar todo». Patricia observaba fascinada, mientras Martín trabajaba bajo la lluvia con movimientos precisos y eficientes. Primero construyó un marco rectangular básico usando las mejores tablas, uniéndolas con clavos que sacó de su bolsa de materiales reciclados. «Esto va a ser la base y el marco estructural. Tiene que ser perfectamente cuadrado, aunque sea temporal, porque si está chueco, todo lo demás va a salir mal». Usó su escuadra metálica para verificar cada esquina, ajustando hasta que los ángulos fueran exactos. Luego levantó el marco vertical, apoyándolo contra la pared del mercado y asegurándolo con 4 soportes angulares que improvisó con más madera. Estos soportes distribuyen el peso y evitan que el viento lateral derribe la estructura. Es física básica, pero mucha gente los olvida y luego se preguntan por qué su construcción se cae. Una vez que el marco estuvo seguro,
Martín extendió las láminas de plástico grueso que había encontrado, creando paredes laterales y un techo inclinado que desviaba el agua hacia afuera. Cada unión la aseguró con clavos y pequeños listones de madera que actuaban como prensas. En exactamente 25 minutos, Martín había construido un refugio de aproximadamente 2 metros cuadrados, con techo, 3 paredes y una apertura frontal que quedaba completamente protegida por el alero del mercado. El espacio era austero pero seco, y lo suficientemente amplio para que 2 personas pudieran sentarse cómodamente. Incluso había construido una pequeña banca improvisada dentro usando las tablas sobrantes. «Listo, señora. No es una suite de hotel, pero va a mantenernos secos y seguros hasta que amaine la tormenta», dijo Martín, sacudiéndose el agua del cabello. Patricia entró al refugio y se sentó en la banca, incrédula. El contraste entre estar empapada y aterrada bajo la lluvia y estar ahora en un espacio seco y relativamente cómodo era tan marcado que las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Usted construyó esto para mí, un completo desconocido, construyó esto para ayudarme». Martín se sentó en el suelo del refugio, dejándole la banca a Patricia. «No es para tanto, señora. Es lo que cualquier persona decente haría». Pero Patricia sabía que no era cierto. En su experiencia como empresaria exitosa en Ciudad de México, había aprendido que la mayoría de la gente solo ayuda cuando hay algo que ganar. Este carpintero acababa de gastar casi media hora de trabajo duro, había usado sus propios materiales, se había empapado completamente, todo para ayudar a alguien que ni siquiera conocía. La tormenta continuó durante las siguientes 2 horas. Durante ese tiempo, Martín y Patricia conversaron. Él le contó sobre su trabajo como carpintero ambulante, sobre el cierre de la marcenería donde había trabajado, sobre los pequeños encargos que conseguía día a día. Le habló con orgullo de su oficio, de cómo su abuelo le había enseñado que la madera era un material noble que merecía respeto, de cómo cada mueble o estructura que uno construye lleva un pedacito del alma del carpintero. Patricia escuchaba con atención genuina. No reveló mucho sobre sí misma, solo que estaba en Guadalajara por negocios y que trabajaba en administración de empresas. Lo que no le dijo a Martín es que Patricia Méndez era la directora general de Corporativo Méndez Salazar, una de las empresas de construcción y desarrollo inmobiliario más grandes del occidente de México. Su compañía había construido centros comerciales, complejos habitacionales y edificios corporativos en 5 estados. Tenía un patrimonio personal de más de 150 millones de pesos y manejaba presupuestos anuales que superaban los 1.000 millones. ¿Y cómo aprendió a construir así?, preguntó Patricia, señalando el refugio. Es increíble lo que hizo en tan poco tiempo. Martín sonrió con modestia. Mi abuelo siempre decía que un carpintero de verdad tiene que poder construir lo que sea con lo que tenga a mano. No siempre vas a tener las herramientas perfectas o los materiales ideales, pero si entiendes los principios básicos de la estructura, el balance y la resistencia de materiales, puedes improvisar lo que necesites. Mire esta unión aquí, continuó Martín, señalando una de las esquinas del refugio. La madera de pallet no es la mejor, es irregular y tiene nudos débiles. Pero si uno identifica las vetas y coloca los clavos en los puntos donde la fibra es más densa, la unión aguanta 5 veces más peso. Es conocimiento que solo se gana con años de observar cómo se comporta la madera bajo estrés. Patricia estaba genuinamente impresionada, no solo por la habilidad técnica, sino por la manera como Martín hablaba de su oficio. No había amargura por su situación económica difícil, no había resentimiento por tener que trabajar en la calle,
Solo había orgullo profesional y amor genuino por lo que hacía. Era una actitud que ella rara vez veía incluso entre ejecutivos bien pagados de su empresa. Cuando la lluvia finalmente comenzó a ceder cerca de las 9 de la noche, Patricia le preguntó a Martín si conocía algún hotel cerca. «Hay varios por aquí, señora. El más cercano es el Hotel Morales a unas 4 cuadras. Está bien, es seguro». Patricia se puso de pie y buscó en su maletín, que milagrosamente había mantenido seco gracias al refugio. Sacó su cartera y extrajo varios billetes. «Tiene que dejarme pagarle por su ayuda y por los materiales que usó». Martín levantó las manos rechazando el dinero. «No, señora, de ninguna manera. Yo no ayudo a la gente para cobrarles». Patricia insistió. «Pero usted gastó materiales, gastó su tiempo, se empapó por ayudarme. Y usted estaba en problemas, señora. Si uno no ayuda cuando puede, entonces ¿para qué estamos aquí?». Patricia guardó el dinero, pero memorizó cada detalle de Martín. Su nombre completo, el hecho de que trabajaba en la Plaza de los Mariachis, su mención de que paraba en la vecindad de Analco. «Al menos dígame cómo puedo encontrarlo si necesito algún trabajo de carpintería». Martín le dio las señas de la plaza donde trabajaba. «Estoy aquí casi todos los días, señora, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, dependiendo de si hay chambita o no». Lo que Martín no sabía es que Patricia había quedado profundamente impactada no solo por su ayuda, sino por algo que había observado durante esas 2 horas de conversación. La manera como Martín hablaba de su oficio, su comprensión intuitiva de estructuras y materiales, su capacidad de improvisar soluciones elegantes con recursos mínimos y, sobre todo, su integridad y humildad. En sus 25 años manejando empresas de construcción, Patricia había aprendido a reconocer talento excepcional cuando lo veía. Y acababa de pasar 2 horas sentada en un refugio improvisado con alguien que poseía exactamente el tipo de talento que su empresa necesitaba desesperadamente. Esa noche, cuando Patricia finalmente llegó al Hotel Morales y se conectó a Internet desde la computadora del lobby, su celular seguía muerto. Lo primero que hizo fue llamar a Roberto Flores, su gerente de recursos humanos. «Roberto, necesito que investigues discretamente a un carpintero que se llama Martín Solís. Trabaja en la Plaza de los Mariachis aquí en Guadalajara. Quiero saber todo: historial laboral, referencias, antecedentes, habilidades técnicas verificables. Y Roberto, esto es prioridad 1. Necesito el reporte completo en 24 horas». Roberto, acostumbrado a las peticiones inusuales de Patricia, simplemente respondió: «Entendido, licenciada. ¿Puedo preguntar el contexto?». Patricia sonrió mientras se secaba el cabello con la toalla del hotel. «Digamos que acabo de encontrar exactamente lo que hemos estado buscando durante 2 años para el proyecto Constructores del Futuro». El proyecto Constructores del Futuro era la iniciativa personal de Patricia, algo en lo que había estado trabajando durante años, pero que había enfrentado obstáculos constantes. La idea era crear un programa de desarrollo profesional que identificara carpinteros, albañiles, electricistas y otros trabajadores de la construcción excepcionalmente talentosos, pero sin oportunidades formales, y los integrara directamente en posiciones de liderazgo dentro de su corporativo. El problema había sido siempre el mismo. Era difícil identificar verdadero talento excepcional entre miles de trabajadores, y más difícil aún, encontrar personas que combinaran habilidad técnica extraordinaria con la integridad y valores necesarios para posiciones de responsabilidad. Patricia había visto cientos de carpinteros trabajar en sus obras. Algunos eran competentes, otros excepcionales técnicamente, pero muy pocos tenían esa combinación mágica de maestría técnica, capacidad de improvisación creativa y carácter moral sólido. Martín Solís
en 2 horas bajo un refugio improvisado, había demostrado tener exactamente esa combinación. Al día siguiente, el reporte de Roberto llegó a las 10 de la mañana. Patricia lo leyó 3 veces, y cada lectura confirmaba su impresión inicial. Martín Solís había trabajado 8 años en marcenería El Cedro Noble, donde era considerado el mejor carpintero del taller. Su antiguo jefe, Ernesto Villalobos, lo describió como el tipo de trabajador que uno encuentra una vez cada 20 años, técnicamente brillante, absolutamente confiable y con una ética de trabajo que inspira a todos los demás. Antes de eso, había trabajado 5 años en Carpintería Fina Guadalajara, también con referencias excepcionales. No tenía antecedentes penales, no bebía, no se drogaba, y era conocido en su vecindad como el carpintero que ayudaba a los vecinos sin cobrarles cuando tenían problemas económicos. Pero lo más interesante del reporte era la sección sobre habilidades técnicas. Roberto había enviado a un ingeniero civil disfrazado de cliente para que le pidiera a Martín una evaluación de un mueble dañado. El ingeniero reportó: el sujeto diagnosticó en 90 segundos un problema estructural complejo que a mí me tomó 15 minutos identificar con instrumentos. Su comprensión de distribución de cargas, puntos de estrés en madera y soluciones de refuerzo es a nivel de ingeniería, aunque claramente es conocimiento empírico, no académico. Recomiendo evaluación adicional para posición técnica superior. Patricia sonrió al leer el reporte. Había confiado en su instinto, y su instinto había sido correcto, pero no podía simplemente ofrecerle un trabajo a Martín sin más contexto. Necesitaba una razón creíble para buscarlo, y necesitaba evaluar su trabajo en un contexto más formal antes de hacer una oferta seria. 2 días después del incidente de la tormenta, Patricia regresó a la plaza de los mariachis. Llevaba ropa casual, jeans y una blusa sencilla, y había dejado su Mercedes en el hotel para llegar en taxi. A las 10 de la mañana encontró a Martín exactamente donde le había dicho que estaría, bajo su carpa improvisada, trabajando en lo que parecía ser la reparación de una puerta antigua de pino. Cuando Martín levantó la vista y la vio, su expresión fue de sorpresa genuina. «Señora Patricia, ¿cómo está? ¿Ya pudo regresar a su hotel la otra noche?» Patricia sonrió. «Sí, gracias a usted, y vine específicamente a buscarlo». Martín dejó la puerta y se limpió las manos en su delantal de trabajo. «¿A buscarme a mí?» «¿Para qué, señora?» «Martín, desde que me ayudó aquella noche, no he dejado de pensar en cómo construyó ese refugio. La verdad es que no fui completamente honesta con usted sobre a qué me dedico». Patricia sacó una tarjeta de presentación de su bolsa. «Soy directora general de una empresa de construcción y estamos buscando gente con exactamente su tipo de talento». Martín tomó la tarjeta y la leyó. «Patricia Méndez, directora general, Corporativo Méndez Salazar». Sus ojos se abrieron con sorpresa. Incluso él, trabajando en la calle, conocía esa empresa. Era una de las constructoras más importantes del occidente del país. «Señora, yo no entiendo. ¿Me está ofreciendo trabajo?» «No exactamente, todavía no», respondió Patricia. «Primero necesito ver más de lo que puede hacer. Tengo una propuesta. Hay un proyecto pequeño que mi empresa necesita resolver. Es la remodelación de una casa antigua que vamos a convertir en oficinas. El carpintero original que contratamos hizo un trabajo terrible. Dejó las instalaciones de madera todas mal hechas, puertas que no cierran, ventanas que no abren, marcos que están chuecos. Es un desastre. Necesito que alguien vaya, evalúe qué se puede salvar y arregle lo que esté mal». «¿Y me quiere a mí para ese trabajo?», preguntó Martín, todavía procesando la información. «Quiero darle la oportunidad de demostrarse. Si hace un buen trabajo,
Podemos hablar de algo más permanente. Si no funciona, al menos le habrá ganado algo de dinero. ¿Le interesa? Martín no tuvo que pensarlo mucho. Claro que me interesa, señora Patricia. ¿Cuándo quiere que empiece? Mañana. La casa está en la Colonia Americana, calle Simón Bolívar 847. Llegue a las 8 de la mañana y pregunte por el ingeniero Ramírez. Él le va a mostrar todo lo que necesita arreglar. Y Martín, esto es importante. No quiero parches ni trucos. Quiero que arregle las cosas bien, como las haría si fuera su propia casa. Tome el tiempo que necesite, use los materiales que necesite, pero hágalo perfecto. Martín extendió su mano para estrecharla de Patricia. No se va a arrepentir, señora. Voy a dejar ese trabajo mejor que nuevo. Patricia le dio un sobre con 3,000 pesos. Esto es un anticipo para que compre cualquier herramienta o material que necesite. Nos vemos mañana en la obra. Cuando Patricia se fue, Martín se quedó parado, sosteniendo el sobre y la tarjeta de presentación, todavía tratando de procesar lo que acababa de pasar. Una simple ayuda durante una tormenta se había convertido en la oportunidad de su vida. Pero lo que no sabía era que Patricia no había terminado de planear su evaluación. La casa en la Colonia Americana era efectivamente un proyecto real de Corporativo Méndez Salazar, pero Patricia había instruido a su equipo que exageraran los problemas de carpintería específicamente para esta prueba. El ingeniero Ramírez, que era el gerente de proyecto, tenía instrucciones de observar todo lo que Martín hiciera y reportar directamente a Patricia cada detalle. Cuando Martín llegó a las 8 en punto de la mañana siguiente, el ingeniero Ramírez lo recibió con una mezcla de curiosidad y escepticismo profesional. Había visto a muchos carpinteros en sus 15 años en la construcción y la mayoría prometía milagros, pero entregaba mediocridad. «Buenos días, usted debe ser Martín. La licenciada Patricia me dijo que vendría». «Pase, le voy a mostrar el desastre que tenemos». La casa era una construcción de los años 40, hermosa arquitectura neocolonial con techos altos y detalles originales de madera de cedro y pino. Pero efectivamente, el trabajo de carpintería reciente era un verdadero horror. Las 5 puertas interiores estaban mal colgadas. Algunas arrastraban en el piso, otras tenían gaps enormes que dejaban pasar luz y aire. Las 3 ventanas de guillotina no subían o bajaban correctamente. Los marcos de las puertas estaban visiblemente chuecos y uno de ellos se estaba separando de la pared. Era el tipo de trabajo que un carpintero incompetente hace cuando no verifica niveles ni escuadras. Martín recorrió toda la casa en silencio durante 30 minutos, examinando cada puerta, cada ventana, cada marco. Sacó su nivel, su escuadra y una cinta métrica y comenzó a tomar notas en una libreta vieja. El ingeniero Ramírez lo observaba, notando que Martín no hacía comentarios apresurados ni promesas inmediatas. Solo medía, verificaba y anotaba. Finalmente, Martín regresó a donde estaba Ramírez, con su libreta llena de notas. «Ingeniero, tengo buenas y malas noticias. La mala es que efectivamente esto está muy mal hecho. Quien hizo este trabajo no sabía lo que hacía o no le importó hacerlo bien. Pero la buena noticia es que se puede arreglar casi todo sin tener que cambiar las puertas o ventanas. El problema principal es que nada está a nivel ni a escuadra». «¿Puede ser más específico?», preguntó Ramírez, genuinamente interesado. Martín abrió su libreta y comenzó a explicar con detalle técnico que impresionó inmediatamente al ingeniero. «Mire, esta puerta principal arrastra porque las bisagras están instaladas en un marco que está fuera de plomo por casi 2 centímetros. Si uno ajusta el marco primero, usando cuñas y shims correctamente colocados, y luego recoloca las bisagras en la posición correcta, la puerta va a colgar perfecta. Las ventanas de guillotina tienen otro problema.
Los rieles laterales están mal cortados, no son paralelos. Por eso las ventanas se atoran. Hay que sacar las ventanas, recortar los rieles, usando una guía para asegurar que queden perfectamente paralelos, y reinstalar. Es trabajo de precisión, pero no es complicado si uno tiene las herramientas correctas. Y este marco que se está separando de la pared necesita ser reforzado desde adentro. Puedo poner bloques de refuerzo ocultos que distribuyan la carga y eviten que se siga moviendo. Una vez reforzado, se puede rellenar los gaps con masilla de madera, lijar y repintar. Va a quedar como si nunca hubiera tenido problemas. Ramírez estaba impresionado no solo por el diagnóstico técnico preciso, sino por la manera como Martín explicaba cada solución. Era claro, lógico, y demostraba una comprensión profunda de carpintería estructural. ¿Cuánto tiempo le tomaría arreglar todo esto? Si trabajo solo, 5 días completos de 8 horas. Puedo hacerlo en 3 si me consigue un ayudante que sepa seguir instrucciones. Tiene 3 días, trabaje solo, quiero ver cómo maneja el proyecto completo. Ramírez le dio acceso total a la bodega de materiales de la empresa y le asignó un espacio para que estableciera su área de trabajo. Lo que Martín no sabía es que Ramírez había instalado discretamente una cámara de video en el área de trabajo para que Patricia pudiera ver exactamente cómo trabajaba. Durante los siguientes 3 días, Martín trabajó con una intensidad y precisión que dejaron asombrado al ingeniero Ramírez. El primer día fue pura corrección de marcos. Martín desmontó cada marco problemático, verificó el nivel de cada apertura en la pared y reinstaló los marcos usando un sistema de cuñas y shims que él mismo fabricó con precisión milimétrica. Cada marco quedó perfectamente a plomo y a escuadra, verificado 3 veces antes de fijarlo permanentemente. El segundo día trabajó en las puertas. Después de que los marcos estaban perfectos, ajustar las puertas fue relativamente simple, pero Martín no se conformó con relativamente simple. Cada bisagra fue reubicada exactamente en el punto correcto. Cada tornillo fue apretado con el torque preciso. Cada puerta fue probada docenas de veces hasta que el movimiento fue absolutamente suave. Las puertas que antes arrastraban ahora se abrían y cerraban con un dedo, sin ruido, sin resistencia. El tercer día fue dedicado a las ventanas de guillotina. Aquí fue donde el talento de Martín realmente brilló. El problema de rieles no paralelos requería una solución creativa. Martín construyó una guía de corte personalizada usando restos de madera de la bodega, una guía que aseguraba cortes perfectamente paralelos. Luego, con paciencia infinita, recortó cada riel micromilímetro por micromilímetro hasta que los 2 rieles de cada ventana fueran perfectamente paralelos. Cuando reinstaló las ventanas, se deslizaban como si estuvieran sobre rieles de acero pulido. Ramírez observaba cada día, con creciente admiración. No solo la calidad técnica del trabajo era excepcional, sino la metodología de Martín era impecable. Cada mañana llegaba exactamente a las 8, organizaba sus herramientas metódicamente, planificaba mentalmente su día y trabajaba sin interrupciones innecesarias hasta las 5 de la tarde. No había desperdicios de material, no había movimientos innecesarios, no había errores que tuvieran que ser corregidos. Era la encarnación de la eficiencia profesional. Al final del tercer día, cuando Martín estaba haciendo los toques finales a la última ventana, Patricia llegó a la obra sin anunciarse. Llevaba su traje ejecutivo y venía acompañada de 2 hombres que Martín no reconocía: el director de operaciones y el director técnico de la empresa. «Buenas tardes, Martín», saludó Patricia. «¿Puedo ver el trabajo terminado?» Martín, sorprendido por la visita pero confiado en su trabajo, los guió por toda la casa, mostrando cada reparación.
Patricia y sus directores probaron cada puerta, cada ventana, examinaron cada marco. El silencio era casi incómodo. Finalmente, el director técnico, un ingeniero con 30 años de experiencia en construcción, habló. Licenciada, este es el mejor trabajo de carpintería correctiva que he visto en mi carrera. Quien hizo esto no es solo competente, es excepcional. Patricia asintió y se volteó hacia Martín. Ingeniero Ramírez, me ha estado mandando reportes diarios sobre tu trabajo. Me dijo que nunca había visto a alguien trabajar con ese nivel de precisión y eficiencia. También revisé los videos de seguridad. Martín se puso nervioso. Videos, señora. Sí, tenemos cámaras en todas nuestras obras por seguridad. Y me dio oportunidad de ver exactamente cómo trabajas cuando nadie te está supervisando. Lo que vi me confirmó algo que ya sospechaba desde aquella noche en la tormenta. Patricia hizo una pausa deliberada. Martín, no te traje aquí solo para arreglar unas puertas y ventanas. Te traje aquí para evaluarte para algo mucho más grande. Mi empresa tiene un proyecto que hemos estado desarrollando durante 2 años, pero que no hemos podido lanzar porque no encontrábamos a las personas correctas para liderarlo. Los directores que acompañaban a Patricia sacaron una carpeta y se la entregaron. Se llama Proyecto Constructores del Futuro. La idea es identificar trabajadores excepcionalmente talentosos de la construcción, carpinteros, albañiles, electricistas, plomeros, que no han tenido acceso a oportunidades formales de educación o desarrollo profesional, pero que tienen talento natural extraordinario. Queremos integrarlos directamente en posiciones de liderazgo técnico dentro de nuestra empresa. Martín escuchaba sin atreverse a interrumpir. Patricia continuó. El problema es que encontrar ese talento es casi imposible. Puedes encontrar carpinteros técnicamente buenos, pero sin la ética de trabajo necesaria. O puedes encontrar gente con valores sólidos, pero sin la maestría técnica. Encontrar ambas cosas en una persona es rarísimo, y tú, Martín, tienes ambas cosas. Señora Patricia, yo no sé qué decir, comenzó Martín. No digas nada todavía, déjame explicarte la propuesta completa. Lo interrumpió Patricia. Queremos ofrecerte el puesto de supervisor de carpintería y acabados finos para la división de proyectos especiales. Serías responsable de supervisar todos los trabajos de carpintería en nuestros proyectos de mayor complejidad. Restauraciones históricas, residencias de lujo, proyectos comerciales premium. El director de operaciones tomó la palabra. El puesto paga 55,000 pesos mensuales base, más bonos por proyecto que pueden agregar otros 20 a 30,000 dependiendo del desempeño. Tendrías un equipo inicial de 8 carpinteros bajo tu dirección, acceso completo a nuestros talleres y maquinaria, presupuesto para herramientas y un vehículo de la empresa para moverte entre obras. Martín sentía que las piernas le temblaban. 55,000 pesos al mes era más dinero del que había ganado jamás. En sus mejores tiempos en la marcenería ganaba 12,000 al mes. Pero, señora, yo nunca he sido supervisor, nunca he manejado equipos. Por eso el programa incluye capacitación, explicó el director técnico. Los primeros 3 meses trabajarías directamente con nuestros gerentes de proyecto más experimentados, aprendiendo nuestros sistemas, nuestros estándares de calidad, nuestra metodología. Pero la parte técnica, la maestría en carpintería, eso ya lo tienes, y eso es lo que no se puede enseñar. Patricia se acercó a Martín y le puso una mano en el hombro. Martín, aquella noche en la tormenta, cuando construiste ese refugio, vi algo que no había visto en años de trabajar en esta industria. Vi a alguien que entiende instintivamente cómo funcionan las estructuras, alguien que puede crear soluciones elegantes con recursos mínimos, alguien que trabaja con amor genuino por su oficio.
y estos 3 días confirmaron que mi impresión era correcta. Pero hay algo más importante que la habilidad técnica, continuó Patricia. Cuando investigamos tu historial, todos tus anteriores jefes dijeron lo mismo. Eres honesto hasta el punto de rechazar trabajos mal hechos, aunque eso signifique perder dinero. Esa integridad es más valiosa que cualquier habilidad técnica, porque la técnica se puede mejorar, pero el carácter no cambia. Martín finalmente encontró su voz. Señora Patricia, usted me está ofreciendo algo que va a cambiar mi vida completamente, pero necesito preguntarle algo con toda honestidad. ¿Esto es por lástima? Porque si es así, prefiero rechazarlo. No quiero que me den trabajo porque sienten pena de mí. La expresión de Patricia se volvió seria. Martín, esta empresa factura 800 millones de pesos al año. Tenemos contratos con los desarrolladores más importantes del país. No puedo darme el lujo de contratar a nadie por lástima, mucho menos para una posición de liderazgo técnico. Te estoy ofreciendo este puesto porque creo genuinamente que eres la persona que necesitamos. Y si no cumples con las expectativas, te voy a despedir sin dudarlo, como lo haría con cualquier otro empleado. ¿Quedó claro? Martín sonrió, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Sí, señora, quedó muy claro. ¿Entonces aceptas?, preguntó Patricia. Acepto, y le prometo que no se va a arrepentir de esta decisión. Patricia extendió su mano. No me voy a arrepentir, Martín, porque sé reconocer la calidad cuando la veo. Bienvenido a Corporativo Méndez Salazar. Los directores felicitaron a Martín y le explicaron que el lunes siguiente comenzaría su proceso de integración. Le darían una oficina temporal en las instalaciones centrales de Guadalajara, comenzaría el programa de capacitación gerencial y conocería a su equipo inicial. El fin de semana tenía libre para prepararse y, según palabras del director de operaciones, celebrar como se debe. Cuando todos se fueron y Martín se quedó solo en la casa recién reparada, se sentó en el piso y simplemente lloró. Lloró por todos los meses de incertidumbre, por todas las noches durmiendo en ese cuartito de vecindad, preguntándose si iba a tener trabajo al día siguiente, por todas las veces que había tenido que escoger entre comprar comida o comprar un tornillo que necesitaba para un trabajo. Pero sobre todo lloró de gratitud, porque una simple decisión de ayudar a alguien en necesidad, sin esperar nada a cambio, había cambiado completamente el curso de su vida. Esa noche, Martín regresó a su cuarto en la vecindad de Analco, pero por primera vez en meses no sintió el peso opresivo de la pobreza. Se sentó en su cama y sacó el contrato que Patricia le había dado. Lo leyó completo 3 veces, asegurándose de que no era un sueño, era real. El salario era real, la posición era real, la oportunidad era real. El lunes por la mañana, Martín llegó a las oficinas centrales de Corporativo Méndez Salazar en Avenida Américas. El edificio era impresionante, 10 pisos de vidrio y acero que gritaban éxito corporativo. Cuando se presentó en recepción, la recepcionista le sonrió amablemente. Martín Solís, la licenciada Patricia lo está esperando. Piso 9, oficina principal. Patricia lo recibió personalmente y lo llevó a un recorrido por las instalaciones. Le mostró los talleres de la empresa, que eran como un paraíso para cualquier carpintero, sierras de mesa industriales, tupís de última generación, lijadoras de banda profesionales, prensas hidráulicas y una colección de maderas nobles que Martín nunca había visto reunidas en un solo lugar. Todo esto está a tu disposición, le dijo Patricia. La única regla es que lo uses para crear trabajos excepcionales. Luego lo llevó a conocer a su equipo. Los 8 carpinteros que estarían bajo su supervisión eran todos veteranos con años de experiencia en la empresa.
Cuando Patricia presentó a Martín como su nuevo supervisor, la reacción fue mixta. Algunos mostraron aceptación educada, otros escepticismo apenas disimulado. Era comprensible. Martín era un desconocido que llegaba a supervisar a gente con más antigüedad en la empresa. Roberto Mendoza, el carpintero más veterano del grupo con 15 años en la empresa, fue el primero en hablar. Con todo respeto, licenciada, algunos de nosotros llevamos muchos años aquí. ¿Por qué traer a alguien de afuera para supervisarnos? Patricia no se inmutó. Porque Martín tiene algo que necesitamos desesperadamente en este equipo. La capacidad de resolver problemas imposibles con recursos limitados y la obsesión por la perfección que eleva el trabajo de buenos a excepcional. Pero entiendo tu preocupación, Roberto. Por eso los primeros 3 meses van a ser periodo de prueba para todos. Si Martín no demuestra que merece esta posición, lo admito abiertamente y buscamos otra solución. Martín entendió que tenía que ganarse el respeto del equipo con hechos, no con palabras. Compañeros, sé que esto es raro. Yo era carpintero ambulante hace una semana y ahora estoy aquí. No vengo a cambiar todo ni a decirles cómo hacer su trabajo. Vengo a aprender de ustedes y a aportar lo que pueda. Pero sí les voy a pedir una cosa, que me den oportunidad de demostrarles que puedo agregar valor al equipo. El primer proyecto que Patricia asignó al equipo de Martín fue una prueba deliberada de fuego. La restauración completa de la carpintería de una casona porfiriana de 1908 en el centro histórico de Guadalajara que iba a ser convertida en hotel boutique. La casa tenía puertas originales de caoba, ventanas de cedro con vitrales emplomados, escalera principal con balaustrada tallada a mano y pisos de parqué de nogal. Todo estaba dañado por décadas de abandono y necesitaba restauración experta. Era exactamente el tipo de proyecto que requería no solo habilidad técnica excepcional, sino capacidad de liderazgo, coordinación de equipo y visión para mantener la integridad histórica mientras se modernizaban aspectos funcionales. Patricia le dio a Martín un presupuesto generoso y 6 semanas para completar el trabajo. Martín convocó a su equipo para la primera junta de planeación. En lugar de llegar con un plan predeterminado, abrió el piso para ideas. Compañeros, este proyecto es demasiado grande para que una sola persona lo planee. Necesito que cada uno de ustedes aporte su experiencia. Roberto, tú has trabajado en restauraciones históricas antes. ¿Qué opinas de la escalera? José, vi en tu expediente que eres experto en pisos de parqué. ¿Qué tan salvable está ese piso? La estrategia de Martín era simple pero efectiva. Demostrar que valoraba genuinamente la experiencia del equipo. Durante las siguientes 2 horas, cada carpintero aportó ideas, identificó problemas potenciales y sugirió soluciones. Martín escuchaba atentamente, tomaba notas y hacía preguntas inteligentes que demostraban que entendía profundamente cada aspecto técnico que discutían. Cuando terminó la junta, tenían un plan de trabajo completo que incorporaba las mejores ideas de todos. Pero más importante, el equipo había comenzado a ver que Martín no era el típico jefe que llega a imponer su visión. Era alguien que genuinamente quería aprovechar el talento colectivo del grupo. Los primeros días del proyecto fueron cruciales. Martín trabajó hombro a hombro con el equipo en las tareas más difíciles, y fue aquí donde su maestría técnica realmente brilló. Cuando tuvieron que reparar una de las puertas de caoba que tenía una grieta estructural compleja, Martín mostró una técnica de reparación con mariposas de ébano que ninguno de los carpinteros veteranos había visto antes. Mi abuelo me enseñó esto, explicó mientras trabajaba con precisión de cirujano. Las mariposas de ébano no solo refuerzan la grieta, se convierten en parte del diseño. Miren,
Si las coloco así, van a parecer decoración intencional, no reparación. El trabajo quedó tan perfecto que Roberto Mendoza, el escéptico inicial, tuvo que admitirlo abiertamente. Maestro Martín, en 15 años nunca había visto esa técnica, ¿puede enseñármela? Martín sonrió. Claro, Roberto. Y no me digas maestro, dime Martín nomás. Todos aquí somos maestros en algo. Cuando llegó el momento de trabajar en la escalera principal, que era la joya de la casa con su balaustrada tallada intrincadamente, Martín se enfrentó a un problema que incluso él no sabía cómo resolver. 3 de los balaustres tallados estaban completamente destruidos y eran diseños tan complejos que reproducirlos requería no solo habilidad de tallado excepcional, sino capacidad de replicar estilo artístico del período porfiriano. En lugar de pretender que sabía la solución, Martín reunió al equipo. Compañeros, necesito ayuda. Estos balaustres están más allá de mi capacidad de tallado. ¿Alguien tiene experiencia con tallado artístico de este nivel? Fue entonces cuando Miguel Ángel Torres, el carpintero más joven del equipo que había estado callado durante la mayoría de las juntas, levantó la mano tímidamente. Yo estudié tallado artístico antes de entrar a la empresa. Puedo intentarlo. Martín le dio carta blanca a Miguel Ángel, proporcionándole las mejores herramientas de tallado del taller y todo el tiempo que necesitara. Durante las siguientes 2 semanas, Miguel Ángel trabajó en los 3 balaustres con dedicación obsesiva. Martín pasaba todos los días a ver el progreso, no para presionar, sino para mostrar interés genuino. Esto es arte, Miguel Ángel. Tómate el tiempo que necesites para hacerlo perfecto. Cuando Miguel Ángel terminó los 3 balaustres, eran indistinguibles de los originales del siglo XIX. El nivel de detalle era asombroso. Martín convocó al equipo completo para ver el trabajo. Compañeros, esto es lo que pasa cuando reconocemos y aprovechamos el talento que tenemos en el equipo. Miguel Ángel acaba de hacer algo que yo jamás podría hacer. Y ese es exactamente el punto. Juntos somos mucho mejores que cualquiera de nosotros individualmente. El gesto de Martín de darle crédito completo a Miguel Ángel, en lugar de tomar el crédito como supervisor, terminó de ganarse el respeto del equipo. Roberto Mendoza lo llamó aparte ese día. Martín, te debo una disculpa. Cuando llegaste pensé que eras otro de esos jefes que llegan a darse importancia, pero veo que en realidad sabes lo que haces y valoras a tu gente. Tienes mi respeto y mi apoyo. Cuando la restauración de la casona porfiriana se completó en 5 semanas y media, 4 días antes del deadline, el resultado fue espectacular. La casa conservaba toda su majestuosidad histórica, pero funcionaba perfectamente para su nuevo uso como hotel boutique. Las puertas de caoba brillaban con acabado de goma laca tradicional aplicado a mano. Los pisos de parqué parecían nuevos pero mantenían su carácter antiguo. La escalera principal era una obra de arte funcional, y cada detalle mostraba el nivel de cuidado y maestría que solo viene de carpinteros verdaderamente comprometidos. Patricia organizó una inspección final con el cliente, un inversionista hotelero de Ciudad de México conocido por sus estándares imposiblemente altos. Durante 2 horas, el hombre examinó cada centímetro de la carpintería, probó cada puerta, cada ventana, subió y bajó la escalera docenas de veces. Finalmente, se volvió hacia Patricia con expresión seria. Licenciada Méndez, he trabajado con las mejores empresas de restauración de México, Estados Unidos y Europa. Este trabajo está al nivel de los mejores que he visto en cualquier parte del mundo. ¿Quién dirigió esta restauración? Patricia señaló a Martín, que estaba parado con su equipo al fondo del salón principal. Martín Solís, nuestro nuevo supervisor de carpintería y acabados finos.
El inversionista se acercó a Martín y le extendió la mano. Señor Solís, esto es arte. No es carpintería, es arte. Tengo otros 3 proyectos de restauración en Querétaro, San Miguel de Allende y Morelia. Quiero que su equipo haga todos. No me importa cuánto cueste, quiero este nivel de calidad. Ese contrato representaba casi 20 millones de pesos en trabajo de carpintería fina para la empresa. Patricia abrazó a Martín frente a todos. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando encontramos al talento correcto y le damos las herramientas para brillar. El éxito de la restauración de la casona porfiriana fue solo el principio. En los siguientes 6 meses, el equipo de Martín se convirtió en el más solicitado de toda la empresa. Los clientes específicamente pedían que sus proyectos fueran manejados por el equipo de Martín Solís. Y la lista de espera llegó a 4 meses. Pero lo más importante para Martín no eran los contratos ni el reconocimiento. Era ver cómo su equipo crecía profesionalmente. Miguel Ángel Torres, que había estado escondiendo su talento de tallado artístico, ahora era reconocido como uno de los mejores talladores del occidente de México. Roberto Mendoza había desarrollado nuevas técnicas de restauración que estaban siendo adoptadas por otros equipos de la empresa. Cada miembro del equipo había encontrado su área de excelencia y la estaba desarrollando al máximo. Un año después de haber construido aquel refugio improvisado en la Plaza de los Mariachis, Martín estaba sentado en su oficina en el piso 9 del corporativo, revisando los planos para la restauración de un exconvento del siglo XVIII en Morelia, cuando su asistente le informó que tenía una visita sin cita. Dice que es importante y que usted va a querer verlo. Se llama Daniel Campos. Martín frunció el ceño. No conocía a ningún Daniel Campos. Que pase. Un joven de unos 24 años entró a la oficina llevando una caja de herramientas vieja y ropa de trabajo limpia pero desgastada. Había algo en sus ojos que Martín reconoció inmediatamente. Era la misma mezcla de esperanza y desesperación que él mismo había tenido un año atrás. Señor Solís, mi nombre es Daniel Campos. Soy carpintero. Llevo 6 años en el oficio, pero perdí mi trabajo hace 3 meses cuando cerró el taller donde trabajaba. He estado buscando chamba por todos lados sin suerte. Pero alguien en la Plaza de los Mariachis me dijo que usted a veces ayuda a carpinteros que están en situación difícil. Yo no vengo a pedir caridad, señor, solo una oportunidad de demostrar lo que sé hacer. Martín sintió una punzada en el pecho. Este muchacho era exactamente él mismo un año atrás. Daniel, siéntate. ¿Cómo supiste de mí? Daniel se sentó nerviosamente en la orilla de la silla. Hay una especie de red informal de carpinteros ambulantes en Guadalajara. Todos hablan de usted, de cómo pasó de trabajar en la calle a tener una posición importante en una empresa grande. Dicen que usted entiende lo que es pasar trabajo y que ayuda cuando puede. Martín sonrió. No sabía que su historia se había vuelto leyenda urbana entre los carpinteros de la ciudad. ¿Y qué tipo de carpintería haces, Daniel? De todo un poco, señor. Muebles, puertas, reparaciones. Aprendí del maestro Ramiro Gutiérrez, que en paz descanse. Él decía que un buen carpintero tiene que saber hacer de todo porque nunca sabes qué va a pedir el cliente. El maestro Ramiro Gutiérrez, repitió Martín con nostalgia. Yo lo conocí. Era un carpintero de la vieja escuela, de los que ya no quedan. Si aprendiste de él, entonces aprendiste de uno de los mejores. Martín se levantó y caminó hacia la ventana, pensando. Recordó cómo Patricia le había dado una oportunidad cuando más la necesitaba, cómo había arriesgado una posición importante apostando por alguien que trabajaba en la calle. Recordó la promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo. Si alguna vez estaba en posición de ayudar a otros, lo haría. Se volvió hacia Daniel.
Tengo una propuesta para ti, Daniel. No es un trabajo fijo, no todavía. Es una prueba, igual que la prueba que me hicieron a mí. Si la pasas, hablamos de algo más permanente. Si no la pasas, al menos habrás ganado algo de dinero y experiencia. ¿Te interesa? Los ojos de Daniel se iluminaron con esperanza. Sí, señor, lo que sea. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrar que soy bueno en lo que hago. Martín llamó a Roberto Mendoza, que ahora era su mano derecha en el equipo. Roberto, ¿recuerdas el gabinete de cocina que nos llegó mal hecho del proveedor? El que decidimos que no valía la pena arreglar y lo íbamos a desechar. Roberto asintió. Sí, ese que tiene como 5 problemas estructurales diferentes. Está en la bodega. Perfecto, tráelo al taller. Quiero que Daniel aquí presente intente arreglarlo. Daniel, esta va a ser tu prueba. Es un gabinete que está muy mal hecho. Tiene problemas múltiples de estructura y ensamblaje. Necesito que lo evalúes. Identifiques todos los problemas y me digas cómo lo arreglarías. No necesitas arreglarlo realmente, solo necesito ver si puedes diagnosticar qué está mal y proponer soluciones realistas. Cuando Roberto trajo el gabinete, Daniel lo examinó con cuidado durante casi 20 minutos. Sacó una escuadra pequeña de su caja de herramientas, un nivel de mano, y comenzó a tomar medidas y hacer anotaciones en un papel arrugado. Martín y Roberto observaban en silencio, y Martín se dio cuenta de que estaba viendo una repetición de su propia prueba un año atrás. Finalmente, Daniel regresó con sus notas. Señor Solís, este gabinete tiene 6 problemas principales. Primero, el marco está fuera de escuadra por casi 1 centímetro, probablemente porque usaron clavos en lugar de ensambles adecuados. Segundo, las divisiones internas no están a nivel, se ve que las cortaron sin verificar medidas. Tercero, los rieles de los cajones están mal instalados, no son paralelos entre sí. Cuarto, hay un problema de humedad que hinchó la madera del fondo. Quinto, las bisagras de las puertas están mal ubicadas. Y sexto, el acabado está aplicado sobre madera sin lijar adecuadamente. Martín estaba impresionado. El diagnóstico era perfecto. ¿Y cómo lo arreglarías? Daniel pensó durante un momento. Honestamente, señor, hay 2 opciones. La primera es desarmarlo completo, corregir el marco, recortar todas las piezas a medida correcta y reensamblar desde cero. Eso tomaría como 2 días de trabajo, pero quedaría perfecto. La segunda opción es más rápida pero menos ideal. Hacer ajustes compensatorios, usar shims para nivelar, reposicionar los rieles. Eso tomaría medio día, pero el resultado sería solo aceptable, no excelente. ¿Y tú cuál opción recomendarías?, preguntó Martín. Daniel lo miró directamente a los ojos. La primera, sin duda. Si algo vale la pena hacerse bien. El maestro Ramiro siempre decía que un trabajo mediocre lleva tu nombre igual que un trabajo excelente. Entonces mejor que lleve tu nombre por las razones correctas. Martín y Roberto intercambiaron una mirada. Roberto asintió ligeramente, confirmando lo que Martín ya sabía. Habían encontrado otro diamante en bruto. Daniel, acabas de pasar la prueba. Pero ahora viene la segunda parte. Quiero que realmente arregles ese gabinete usando la primera opción que propusiste. Tienes 2 días, acceso completo al taller y las herramientas. Si el resultado es tan bueno como tu diagnóstico, hablamos de contratarte oficialmente. Daniel no podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad, señor? ¿Me va a dar esa oportunidad? Martín le puso una mano en el hombro. Alguien me dio una oportunidad cuando yo más la necesitaba. Ahora me toca a mí hacer lo mismo. Pero entiende una cosa, esto no es caridad. Si tu trabajo no es bueno, no hay contrato. Te estoy dando oportunidad
de demostrar tu talento, pero el resultado depende de ti. Durante los siguientes 2 días, Daniel trabajó en el gabinete con una intensidad que recordó a todos en el taller a Martín en sus primeros proyectos. El muchacho llegaba 1 hora antes de que abriera el taller y se quedaba hasta que lo corrían. Su técnica no era perfecta, cometía errores ocasionales que tenía que corregir, pero su actitud y dedicación eran excepcionales. Roberto Mendoza se acercó a Martín al final del segundo día. Este muchacho me recuerda a ti cuando llegaste. Tiene hambre de demostrar que vale, y eso es algo que no se puede enseñar. Martín asintió. Todos empezamos así, Roberto. La diferencia es quién te da la oportunidad de mostrar lo que puedes hacer. Cuando Daniel terminó el gabinete, el resultado no era perfecto, pero era muy bueno. El gabinete funcionaba correctamente. Todas las puertas y cajones se movían suavemente y la estructura estaba sólida. Había algunos detalles menores que un carpintero más experimentado habría manejado mejor, pero en general era trabajo de calidad. Martín examinó el gabinete cuidadosamente, tomándose su tiempo. Finalmente se volvió hacia Daniel. El trabajo es bueno. Hay algunos detalles que mejorarás con experiencia, pero la calidad fundamental está ahí. Roberto, ¿qué opinas? Roberto revisó el gabinete también. Coincido. Es trabajo sólido. Con mentoría y práctica, este muchacho puede llegar lejos. Martín extendió su mano hacia Daniel. Bienvenido al equipo, Daniel. Empiezas el lunes como aprendiz con sueldo de 12,000 pesos mensuales. Los primeros 3 meses vas a rotar entre todos los carpinteros del equipo para que aprendas diferentes técnicas y especialidades. Después veremos en qué área te quieres especializar. ¿Aceptas? Daniel estrechó la mano de Martín con lágrimas en los ojos. Acepto, señor Solís, y le juro que no se va a arrepentir. Voy a trabajar más duro que nadie. No lo dudo, Daniel. Pero hay una condición más, agregó Martín. Cuando estés en posición de hacerlo, cuando tengas experiencia y estabilidad, quiero que hagas lo mismo por alguien más que lo necesite. Así es como funciona esto. El éxito no es solo para ti, es para compartir. La historia de cómo Martín había pasado de carpintero ambulante a supervisor de uno de los equipos más exitosos del corporativo, y ahora estaba ayudando a otros a tener las mismas oportunidades, comenzó a circular no solo entre carpinteros, sino en toda la industria de la construcción en Guadalajara. Patricia Méndez aprovechó esta narrativa para expandir oficialmente el proyecto Constructores del Futuro, usando a Martín como el ejemplo viviente de lo que el programa podía lograr. 18 meses después de aquella noche lluviosa en la Plaza de los Mariachis, Corporativo Méndez Salazar organizó un evento especial para presentar oficialmente el proyecto Constructores del Futuro a la industria y los medios. Patricia insistió en que Martín fuera el orador principal, compartiendo su historia y la visión del programa. Martín estaba nervioso. Nunca había hablado en público, mucho menos frente a una audiencia de empresarios, inversionistas y periodistas, pero Patricia fue clara. Tu historia es la mejor herramienta de marketing que tenemos. La gente necesita ver que esto funciona, que es posible identificar talento excepcional en lugares inesperados y transformar vidas en el proceso. El día del evento, el auditorio del corporativo estaba lleno con más de 300 personas. Martín subió al pódium con su mejor traje, uno que Patricia había insistido en comprarle para la ocasión, y comenzó a hablar. Buenos días. Mi nombre es Martín Solís y hace 18 meses yo dormía en un cuarto compartido de una vecindad. Trabajaba en la calle reparando lo que podía y no sabía si iba a tener dinero para comer al día siguiente. La audiencia se quedó en silencio, cautivada.
Martín continuó contando su historia. La noche de la tormenta, cómo había ayudado a Patricia sin saber quién era, la prueba en la casa de la colonia americana, la oferta de trabajo y su desarrollo en la empresa. Lo que quiero que entiendan, dijo Martín hacia el final de su discurso, es que yo no soy especial. Hay miles de Martins en las calles de México, carpinteros, albañiles, electricistas, plomeros, todos con talento excepcional pero sin oportunidades. El proyecto Constructores del Futuro no es caridad, es reconocer que el talento existe en todos lados, pero las oportunidades no. Mi equipo ha completado 12 proyectos mayores en los últimos 18 meses. Hemos restaurado edificios históricos, construido residencias de lujo y creado obras que van a durar generaciones. Y lo hicimos porque alguien tuvo la visión de buscar talento donde nadie más estaba mirando. Ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo por otros. Martín señaló hacia el público donde estaba sentado Daniel Campos, ahora vestido con el uniforme corporativo. Este joven era carpintero ambulante hace 6 meses. Hoy es parte de nuestro equipo y acaba de completar su primer proyecto importante completamente solo. La restauración de la carpintería de una casa histórica en Tlaquepaque. Su trabajo fue impecable. Y hay 5 carpinteros más como él que hemos integrado en los últimos meses, todos con historias similares. La ovación que siguió fue estruendosa. Varios empresarios se acercaron después a Patricia preguntando cómo podían implementar programas similares en sus empresas. Medios nacionales cubrieron la historia, y en las siguientes semanas Martín dio entrevistas a periódicos, radio y televisión. Su historia se convirtió en símbolo de que la meritocracia y la movilidad social eran posibles cuando se combinaban talento, oportunidad e integridad. 3 meses después del evento, Patricia llamó a Martín a su oficina. «Tengo noticias», dijo con una sonrisa misteriosa. El consejo directivo se reunió ayer y tomaron una decisión importante sobre el futuro de la empresa. Martín sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de decisión? Martín, el proyecto Constructores del Futuro ha sido tan exitoso que decidimos convertirlo en una división permanente de la empresa. No solo para carpinteros, sino para todas las especialidades de construcción. Y necesitamos a alguien que lo dirija, alguien que entienda por experiencia propia lo que significa buscar talento donde otros no miran. Patricia deslizó una carpeta a través del escritorio. Te estamos ofreciendo el puesto de director de desarrollo de talento. Serías responsable de identificar, reclutar y desarrollar trabajadores excepcionales en toda la región occidente. Reportarías directamente a mí, tendrías presupuesto para un equipo de reclutadores y evaluadores, y tu salario sería de 120,000 pesos mensuales más bonos. Martín abrió la carpeta, leyendo los términos de la oferta. Era más dinero del que había imaginado ganar jamás, pero más que eso, era la oportunidad de institucionalizar lo que Patricia había hecho por él, de crear un sistema que ayudara a cientos, quizás miles de trabajadores talentosos. Patricia, esto es más de lo que jamás soñé. No es más de lo que mereces, Martín. En menos de 2 años transformaste un equipo, elevaste nuestros estándares de calidad a nivel internacional y demostraste que invertir en talento genuino es el mejor negocio que existe. Pero necesito saber, ¿estás dispuesto a dejar el trabajo técnico y dedicarte a buscar y desarrollar talento? Martín pensó en su equipo, en Roberto, en Miguel Ángel, en Daniel y los otros carpinteros que había ayudado a incorporar. Pensó en todos los trabajadores talentosos que seguían en las calles esperando una oportunidad. Acepto, pero con una condición. Quiero seguir trabajando con mis manos al menos un día a la semana.
No quiero perder el contacto con el oficio, porque si pierdo eso, pierdo la capacidad de reconocer verdadero talento. Patricia extendió su mano. Trato hecho. Los viernes son tuyos para trabajar en el taller con tu equipo. El resto de la semana cambiamos vidas. Y así comenzó una nueva etapa para Martín. Durante los siguientes 3 años, el programa Constructores del Futuro identificó e integró a 218 trabajadores excepcionales en diferentes posiciones de la empresa. Carpinteros, albañiles, herreros, electricistas, plomeros, pintores, todos con historias similares a la de Martín. Cada uno había sido encontrado en circunstancias difíciles, había pasado pruebas rigurosas y había demostrado tener tanto talento técnico como integridad personal. La empresa creció exponencialmente. La reputación de excelencia en cada oficio atrajo contratos cada vez más grandes y prestigiosos. Corporativo Méndez Salazar se convirtió en la empresa preferida para proyectos que requerían el más alto nivel de calidad, desde restauraciones de monumentos históricos hasta residencias de ultralujo para multimillonarios. Pero para Martín, el éxito más importante no se medía en contratos ni facturación, se medía en las historias de transformación que veía cada semana. Como la de Rosa Martínez, maestra albañil, que había sido rechazada por machismo en docenas de obras, pero que bajo el programa demostró ser una de las mejores especialistas en trabajos de piedra del país. O la de Juan Carlos Ramírez, electricista autodidacta, que ahora dirigía todo el departamento de instalaciones eléctricas especializadas y había desarrollado técnicas innovadoras de iluminación arquitectónica. 4 años después de aquella noche lluviosa, Martín estaba caminando por la Plaza de los Mariachis un viernes por la tarde, después de haber pasado el día trabajando en el taller como era su costumbre. Había algo reconfortante en regresar ocasionalmente al lugar donde todo había comenzado, donde había pasado tantos meses trabajando en la calle sin saber si tendría trabajo al día siguiente. Se detuvo en el lugar exacto donde había construido aquel refugio improvisado para Patricia. Ahora había una placa pequeña que el ayuntamiento había colocado meses atrás, después de que la historia se hiciera famosa. En este lugar, la bondad encontró oportunidad y la oportunidad transformó una vida. Que este sitio recuerde a todos que el talento existe en todas partes, esperando ser reconocido. Mientras observaba la placa, sintió una mano en su hombro. Se volteó y vio a Patricia, vestida casual, sonriendo. Sabía que te encontraría aquí. Siempre vuelves los viernes después del taller. Martín sonrió. Este lugar significa mucho para mí. Es donde todo cambió. Patricia se paró junto a él, ambos observando la placa. Martín, hay algo que nunca te dije sobre aquella noche. No fue coincidencia completa que yo estuviera aquí. Martín la miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Llevaba meses buscando la forma de probar mi teoría de que el mejor talento está donde nadie mira. Había intentado diferentes métodos, visitar obras pequeñas, hablar con capataces, revisar referencias, pero nada me daba la certeza que necesitaba. Esa tarde decidí hacer algo diferente. Le pedí a mi chofer que me dejara en una zona que no conocía, sin celular funcionando, para ver qué pasaba. Quería observar cómo la gente reacciona en situaciones reales, sin pretensiones. Martín procesó la información. ¿Me estás diciendo que te pusiste deliberadamente en esa situación? Patricia asintió. No planeé la tormenta, eso fue suerte real. Pero sí planeé estar vulnerable en un lugar desconocido. Y cuando apareciste, cuando vi cómo evaluaste la situación, cómo construiste ese refugio con precisión y cuidado incluso bajo presión, supe que había encontrado exactamente lo que buscaba. No solo habilidad técnica, sino carácter genuino. Martín no supo si sentirse manipulado o agradecido.
Patricia continuó. Sé que suena calculador, pero necesitaba estar segura. No podía apostar el futuro de mi empresa y un programa de millones de pesos en una corazonada. Necesitaba ver talento y carácter en acción, bajo presión, sin performance. Y tú lo demostraste en cada momento, cuando me ayudaste sin pedir nada, cuando diagnosticaste problemas con precisión, cuando hiciste trabajos perfectos aunque nadie te supervisara. Martín finalmente sonrió. Entonces todo fue una prueba desde el principio. No todo, corrigió Patricia. La oportunidad fue real, el trabajo fue real, tu talento fue real y los resultados fueron reales. Solo las circunstancias del primer encuentro fueron, digamos, facilitadas. Pero todo lo demás, Martín, todo lo demás lo construiste tú con tu trabajo, tu integridad y tu visión. Los dos se quedaron en silencio unos momentos. Finalmente Martín habló. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Que si me hubieras ofrecido el trabajo directamente, probablemente hubiera pensado que era caridad o que había algo raro. Pero porque tuve que demostrarlo, porque tuve que ganarme cada paso, sé con certeza que estoy aquí por mérito propio. Entonces, aunque fue calculado de tu parte, fue el enfoque correcto. Patricia puso su brazo alrededor de los hombros de Martín en un gesto maternal. Ese es exactamente el punto del programa, Martín. No regalamos nada, creamos oportunidades para que la gente demuestre su valor, y luego nos quitamos del camino y los dejamos brillar. 5 años después de aquella noche lluviosa, Corporativo Méndez Salazar organizó un evento masivo para celebrar el 5º aniversario del proyecto Constructores del Futuro. Se había rentado el auditorio Telmex completo y más de 5.000 personas asistieron. Trabajadores del programa, sus familias, empresarios interesados, funcionarios públicos y medios de comunicación nacionales e internacionales. Patricia abrió el evento con estadísticas impresionantes. En 5 años, el proyecto Constructores del Futuro ha identificado e integrado a 638 trabajadores excepcionales en posiciones de liderazgo técnico. De ellos, 412 han sido promovidos a posiciones de mayor responsabilidad. 83 han abierto sus propios negocios con apoyo del programa de emprendimiento que creamos, y 42 han sido contratados por otras empresas de la industria para replicar nuestro modelo. Más importante aún, entre todos, han ayudado a incorporar a 1.200 personas adicionales, creando un efecto multiplicador que está transformando la industria de la construcción en México. Luego, le dio el micrófono a Martín. ¿Hay alguien mejor que yo para explicar lo que este programa significa realmente? Martín subió al escenario ante una ovación ensordecedora. Ya no era el carpintero nervioso que había hablado en el primer evento. Era un director respetado, un líder reconocido en la industria, pero sobre todo era alguien que nunca había olvidado de dónde venía. Hace 5 años yo estaba en la calle, trabajando bajo una carpa improvisada, sin saber de dónde vendría mi próxima comida. Hoy dirijo un programa que ha cambiado cientos de vidas. Pero quiero que entiendan algo importante. Yo no hice nada especial. Solo hice lo que cualquier persona decente haría, ayudar a alguien que lo necesitaba, sin esperar nada a cambio. Y esa simple acción cambió mi vida para siempre. Pero esta no es solo mi historia, es la historia de cada persona que este programa ha ayudado. Es la historia de Rosa Martínez, que pasó de ser rechazada en obras por ser mujer a dirigir el departamento de mampostería de una de las empresas más importantes del país. Es la historia de Daniel Campos, que era carpintero ambulante y ahora supervisa su propio equipo en proyectos de millones de pesos.
Es la historia de cientos de trabajadores talentosos que solo necesitaban que alguien reconociera su valor y les diera una oportunidad real. Martín hizo una pausa, su voz cargándose de emoción. Y quiero decirle algo a cada persona que está aquí y que todavía está buscando su oportunidad. Su momento va a llegar. Manténganse firmes en sus valores, perfeccionen su oficio, ayuden a otros cuando puedan, y confíen en que el talento genuino siempre encuentra su camino. Porque este país está lleno de Patricias buscando Martínez, y está lleno de Martínez buscando oportunidades. Solo necesitamos crear más puentes entre ellos. La ovación duró más de 5 minutos. Cuando finalmente se calmó, Martín llamó al escenario a todas las personas que el programa había ayudado. Uno por uno, 638 trabajadores subieron al escenario. Carpinteros, albañiles, electricistas, plomeros, herreros, pintores, todos con sus uniformes de trabajo, todos con orgullo en sus rostros. Era una imagen poderosa, cientos de personas cuyas vidas habían sido transformadas por un programa que había comenzado con un simple acto de bondad en una noche lluviosa. Patricia observaba desde un costado del escenario lágrimas corriendo por sus mejillas. Su esposo fallecido siempre le había dicho que el verdadero legado de una empresa no se mide en dinero sino en vidas transformadas. Mirando ese escenario lleno de talento que había sido rescatado de las calles y convertido en profesionales respetados, supo que había creado un legado del que cualquiera estaría orgulloso. Después del evento, cuando todos se habían ido y solo quedaban Martín y Patricia en el auditorio vacío, ella le dijo: «Martín, tengo 62 años. Es tiempo de empezar a pensar en retiro. El consejo directivo y yo hemos estado discutiendo sucesión y hay consenso absoluto sobre quién debe tomar mi lugar como director general del corporativo». Martín la miró con incredulidad. «Patricia, yo no tengo educación formal, no tengo título universitario, nunca he manejado una empresa completa». «¿Tienes algo mejor que títulos o educación formal?», lo interrumpió Patricia. «Tienes la capacidad demostrada de identificar talento, desarrollar personas, crear cultura organizacional excepcional y dirigir con integridad absoluta. Has transformado esta empresa más profundamente en 5 años de lo que cualquier director con MBA podría haberlo hecho en 20. El consejo está de acuerdo. Quieren que seas mi sucesor como director general. Yo me quedaría como presidenta del consejo, en una función más ceremonial, pero tú dirigirías todas las operaciones. Es un salario de 300,000 pesos mensuales, más participación en utilidades, más acciones de la empresa. Pero más importante es la oportunidad de llevar la visión del proyecto Constructores del Futuro a toda la organización, de hacer de esta empresa un modelo verdadero de meritocracia y desarrollo humano». Martín se sentó en una de las butacas del auditorio, abrumado, de carpintero ambulante a director general de una empresa de miles de millones de pesos en 5 años. Era un salto que parecía imposible. «Patricia, ¿estás segura? Esto es demasiado». Patricia se sentó junto a él. «Martín, te he visto crecer estos 5 años. He visto cómo manejas crisis, cómo tomas decisiones difíciles, cómo inspiras a la gente, cómo mantienes tus valores sin importar las presiones. No solo estoy segura, estoy absolutamente convencida de que eres la única persona correcta para este puesto. Pero tengo una condición», agregó Patricia. «Prométeme que nunca vas a olvidar quién eres y de dónde vienes, que siempre vas a mantener esa conexión con el trabajo real, con la gente que construye con sus manos, con los valores que te trajeron hasta aquí. Porque el día que pierdas eso, perderás lo que te hace especial». Martín tomó la mano de Patricia. «Te lo prometo, y te prometo algo más.
Voy a hacer de esta empresa un lugar donde cualquier persona con talento y voluntad pueda crecer sin límites, sin importar su origen o educación formal. Vamos a demostrar que la meritocracia real es posible cuando se combina con oportunidades genuinas. 6 meses después, en una ceremonia formal ante el consejo directivo, accionistas y ejecutivos de la empresa, Martín Solís fue nombrado oficialmente director general de corporativo Méndez Salazar. Patricia le entregó simbólicamente las llaves de las oficinas principales y un mazo de madera de cedro, el mismo material del que había sido hecha aquella puerta que Martín reparó en su primera prueba. Este mazo, dijo Patricia durante la ceremonia, es símbolo de que aunque ahora dirijas desde una oficina, nunca olvides que el verdadero valor de esta empresa se construye con manos, talento y trabajo honesto. Que cada decisión que tomes sea tan sólida y bien pensada como el mejor trabajo de carpintería. En su discurso de aceptación, Martín fue directo. Acepto esta responsabilidad con humildad y determinación. Voy a dirigir esta empresa con los mismos principios que me guiaron cuando trabajaba en la calle. Trabajo honesto, búsqueda de excelencia y solidaridad con quien lo necesita. Y les prometo a todos los que trabajan aquí, en esta empresa, el talento y el esfuerzo siempre serán más importantes que los títulos o las conexiones. Los siguientes años fueron de transformación total. Bajo el liderazgo de Martín, Corporativo Méndez Salazar no solo creció en facturación, sino que se convirtió en modelo internacional de desarrollo de talento y responsabilidad social empresarial. El proyecto Constructores del Futuro fue replicado en 12 países de América Latina, siempre con el mismo principio: buscar talento excepcional en lugares inesperados y darles oportunidades reales basadas en mérito. 10 años después de aquella noche lluviosa en la Plaza de los Mariachis, Martín estaba en su oficina en el piso 15 del corporativo, ahora significativamente expandido. Tenía 46 años, 2 hijos con su esposa Carmen, a quien había conocido en la empresa, y un patrimonio personal que le hubiera parecido imposible en sus días de carpintero ambulante. Pero lo que más valoraba no era el dinero ni la posición. Era el cajón que guardaba en su escritorio, lleno de cartas de agradecimiento de los cientos de trabajadores cuyas vidas había ayudado a transformar. Cada carta le recordaba por qué hacía lo que hacía, por qué cada viernes seguía bajando al taller a trabajar con sus manos, por qué nunca dejó de buscar talento en las calles. Ese día en particular, su asistente le informó de una visita inesperada. Dice que es urgente y que usted va a querer verla. Es la señora Patricia Méndez. Martín sonrió. Patricia ya tenía 72 años, oficialmente retirada, pero seguía apareciendo ocasionalmente con visitas sorpresa. Cuando Patricia entró, Martín notó que llevaba algo envuelto en tela. «Traje algo para ti», dijo con una sonrisa misteriosa. Desenvolvió el objeto revelando un pedazo de madera tallado con maestría extraordinaria. Era el diseño de un refugio, exactamente como el que Martín había construido aquella noche lluviosa, pero tallado en una sola pieza de cedro, con detalles tan finos que parecían fotografía tridimensional. «Miguel Ángel Torres lo hizo», explicó Patricia. «Le pedí que recreara aquel refugio que cambiaste nuestras vidas. Él dice que es su manera de agradecer que le dieras oportunidad de desarrollar su talento de tallado artístico». Martín tomó la pieza con reverencia. Era genuina obra de arte. «Es hermoso. Pero Patricia, ¿por qué ahora?» Patricia se sentó frente a él. «Porque quería recordarte, en caso de que alguna vez lo olvides, que todo esto comenzó con un simple acto de bondad. Un carpintero sin hogar construyó un refugio para una dama perdida en la tormenta, sin saber quién era,
sin esperar nada a cambio, solo porque era lo correcto. Ese acto cambió 2 vidas, la tuya y la mía. Pero más importante, creó un efecto dominó que ha cambiado miles de vidas. Y todo porque un hombre decidió ayudar a una desconocida en una noche lluviosa. Nunca olvides eso, Martín. Nunca olvides que las acciones más simples de bondad pueden transformar el mundo. Martín puso la talla de madera en el lugar más prominente de su oficina, donde la vería cada día. Nunca lo olvidaré, Patricia, te lo prometo. Y me aseguraré de que esta empresa nunca lo olvide tampoco, porque esa noche no solo me salvaste a mí, me mostraste que hay otra manera de hacer negocios, una manera donde el talento y la integridad importan más que cualquier otra cosa. Patricia se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, Martín, supe que encontraste a otro carpintero talentoso la semana pasada en Tlaquepaque. 23 años, trabajando en la calle, pero con habilidades excepcionales según Roberto. Martín sonrió. Empieza el lunes, se llama Francisco, aprendió del maestro Agustín Reyes y tiene un ojo para la madera como pocos he visto. Va a ser especial. Siempre estás buscando, comentó Patricia con orgullo. Siempre, confirmó Martín. Porque sé que en alguna calle de alguna ciudad hay otro Martín esperando su oportunidad. Y mientras yo tenga la capacidad de darla, la voy a seguir buscando. Patricia asintió satisfecha y se fue, dejando a Martín solo en su oficina. Él se acercó a la ventana, observando la ciudad de Guadalajara extendiéndose ante él. En algún lugar allá abajo, en las plazas públicas, en las calles, en los talleres pequeños, había talento extraordinario esperando ser descubierto. Y él nunca dejaría de buscarlo, porque Martín Solís nunca olvidó la lección más importante que aprendió aquella noche lluviosa en la Plaza de los Mariachis, que la bondad genera oportunidad, la oportunidad revela talento, y el talento, cuando se combina con integridad y se le da la oportunidad de brillar, puede transformar no solo una vida, sino el mundo entero. Y cada vez que miraba la talla de madera de aquel refugio improvisado, recordaba que todo había comenzado con la decisión más simple, ayudar a alguien que lo necesitaba, sin esperar nada a cambio. Porque al final, como le había enseñado su abuelo tantos años atrás, la madera de un buen carpintero no se mide solo por su habilidad técnica, sino por su capacidad de construir no solo estructuras, sino también puentes entre personas, oportunidades donde parecían imposibles y un futuro mejor para todos. Y esa, pensó Martín, mientras regresaba a su escritorio para revisar la solicitud de ingreso de Francisco al programa, esa era la carpintería más noble de todas, la carpintería de vidas humanas, construyendo futuros sólidos sobre los cimientos del talento, el trabajo duro y la integridad inquebrantable.